Buenas tardes, Katy. Bueno, primero queremos agradecerte por permitirnos este espacio. Bueno, les comento a la audiencia que Katy Molano pues tiene más de 20 años en todo lo relacionado con gestión de proyectos en diferentes industrias, no solamente enfocadas a calidad, sino en diferentes industrias de producción, diseño y en otros estándares como FQM. Tiene más de 20 años de experiencia y pues en su gestión ha liderado diferentes proyectos en diferentes industrias. Bueno, Katy, entonces, buenas tardes, bienvenida. Gracias, Jessica, por tu invitación. Buenas tardes. Listo, Katy, gracias a ti. Bueno, entonces, bueno, para arrancar queríamos preguntarte un poco, que nos compartas tu experiencia acerca de la gestión de proyectos. Bueno, como tú lo mencionabas, llevo ya pues buena parte de mi vida trabajando en diferentes áreas y como profesional independiente, esto pues me ha permitido tener la oportunidad de conocer no solo diferentes empresas, sino también diferentes equipos de trabajo. Y en Ujú. el área, por ejemplo, de la consultoría y de la implementación no solo de modelos de gestión, sino de cualquier otro tipo de desarrollo que solicitan las organizaciones, pues siempre he podido utilizar los diferentes enfoques o metodologías pues, basadas en proyectos. Finalmente, llevar a una organización a el logro de sus objetivos termina siendo pues, la implementación finalmente de un proyecto. eh, entonces, pues creo que toda mi vida me la he pasado un poco en esa dinámica de poder conocer organizaciones, de poder conocer equipos de trabajo y apoyarles justamente en el logro, la consecución de lo que en ese momento es de interés de la organización. Entonces, pues así un poco como experiencia durante todos estos años. Y también he tenido la posibilidad, desde la parte de la docencia, apoyar a diferentes universidades también en materias relacionadas con la gestión de proyectos. Entonces, pues también he tenido como esa posibilidad de compartir con personas que se están formando justamente en gestión de proyectos. Entonces, he podido como combinar un poco esta parte de la generación del conocimiento con también, pues, poderles llevar a las audiencias y a las personas con las que interactúo, pues, mi experiencia en estos 20 años aproximadamente de trabajo. Katy, relacionado a eso, ¿tú cómo priorizas los objetivos claves para iniciar un proyecto? Bueno, y digamos que inicialmente cuando se me asigna alguna responsabilidad en una organización, o bien sea porque haga parte de un equipo de trabajo, bien porque vaya a liderar, como en el caso de, creo, el enfoque de tu pregunta, liderar equipos para la gestión de estos proyectos, yo trato de tener en cuenta, podría decirte, unos 4 o 5 aspectos importantes. El primero, aunque pareciera obvio, pero es muy importante tener claridad de cuáles son los objetivos del proyecto, pero sobre todo desde el punto de vista de las necesidades propias del cliente o de la empresa que está solicitando, digamos, bien sea el producto, el desarrollo, el proceso, bueno, lo que vayamos nosotros a intervenir con el proyecto. Es muy importante no solo que haya una claridad entre el equipo de trabajo y el cliente o las personas con las que vamos a desarrollar el proyecto, sino que también todos los miembros del equipo tengan claridad de esos objetivos y de su contribución al logro de los mismos, a los objetivos del proyecto. En ese orden de ideas, yo trato siempre de escuchar y entender las partes, digamos, llamémoslo como lo dicen los mismos sistemas de gestión, las partes interesadas y aquellos que tienen pues ese interés propio en los resultados propios del proyecto, porque con base en Ujú. eso, ya a partir de herramientas, pueden existir varias en el mercado, lo que sí podemos hacer es priorizar, por ejemplo, aquellos puntos críticos, aquellos hitos importantes o aquellos entregables que son más clave o que pueden ser cadenas o desenlaces de otros tipos de productos o de desarrollos que se hagan en el proyecto. Y pues básicamente puedo decirte como de forma resumida que dependiendo de la tipología del proyecto es importante o hace parte de mi experiencia usar herramientas, algún tipo de herramientas de priorización para poder identificar justamente como la ruta
de alguna manera más exitosa o incluso más ágil en caso de que necesitemos, por ejemplo, herramientas ágiles o alguna metodología que nos permita realmente conseguir el resultado esperado de una manera un poco más exitosa. Pero en ese aspecto, como te decía, los temas fundamentales, tener muy claro qué es lo que se pretende lograr con el cliente y tener muy eh, implicado y también bajo ese enfoque colaborativo a las personas que hacen parte del equipo y su implicación propiamente en los desarrollos del proyecto. Algo muy importante en la realización de un proyecto es el tiempo. ¿Cómo tú consideras que se puede reducir el desperdicio en gastar tiempo en desarrollo de planes que de pronto pueden cambiar de alguna manera? Mm, bueno, yo qué te pudiera decir de pronto al respecto. Algo que yo suelo, por ejemplo, comentar en las sesiones o que compartí hace un rato, por ejemplo, en las clases o en las capacitaciones a los equipos de trabajo de los proyectos, yo suelo hablar de tres enfoques, digamos, de forma general. Un enfoque es un enfoque que yo llamo enfoque incremental. Tiene que ver básicamente con, si bien es cierto, todo proyecto debe estar planificado, pues debemos tener también como una flexibilidad para ir generando un encuadre de proyecto, digamos un encuadre general, que puede ser no tan detallado al principio, pero sí unos hitos y unas metas, digamos, tempranas, como solemos decir en gestión de proyectos, y en la medida en que vayamos avanzando en cada una de las etapas, podemos ir haciendo pequeños ajustes o pequeñas planificaciones ya muy puntuales en cada una de las etapas. Es lo que yo llamo el enfoque incremental. A veces ocurre que si queremos desde el principio tener muy detallado el proyecto, nos puede tomar mucho tiempo en la planeación, nos puede tomar mucho tiempo en discusiones que podrían, digamos, irse abordando o solucionando en la medida que se va avanzando. Entonces yo le llamo a ese enfoque incremental, tener un encuadre muy propio y muy efectivo del marco general del proyecto y luego, digamos, por subetapas empezar a hacer unos desarrollos un poco más particulares. Además, porque a veces sucede que de pronto tú no tengas el mismo equipo durante todo el proyecto o que tengas equipos específicos para cada etapa dependiendo de lo que se esté buscando. Entonces, yo suelo utilizar un poco, dependiendo del tipo de proyecto, por supuesto, este enfoque incremental. El otro concepto que yo también tengo siempre en cuenta es lo que te mencionaba hace un rato, tratar de tener, si bien es cierto, una planificación, también una flexibilidad y poder de alguna manera entender y tener un poquito, digamos, de mente abierta de que las cosas muchas veces no salen como tú las esperas y tener esa capacidad de reaccionar. Eso tiene que ver con unas, digamos, con las competencias propias del líder del proyecto y también de tu equipo de trabajo, que es la capacidad de tomar decisiones rápidas. También a veces ocurre que uno tiene que tomar decisiones, digamos, en el día a día y no tenemos todo el tiempo de volver a sentarnos a planear y repensar, pero sí poder tener esa capacidad de decisiones rápidas sobre lo fundamental y creo que eso es, digamos, muy importante para que el proyecto pueda responder de forma asertiva y en ese sentido vendría siendo como otro enfoque particular que también utilizo allí y es el enfoque basado en valor. Y ese enfoque basado en valor tiene como dos elementos. Uno, asegurarte que tengas ojalá dentro de tu equipo las mejores personas posibles para lo que estés desarrollando. Porque si tienes que tomar decisiones de pronto flexibles, decisiones rápidas, si tienes que solucionar, es importante tener en el equipo personas que se puedan adaptar a eso y que sepan que su labor no es solo el cumplir con una tarea o una actividad, sino agregar valor al proyecto o al proceso en el que estamos en este momento. Entonces, sí es muy importante asegurarme de tener no solo los recursos monetarios, digamos, sino para mí es muy importante el recurso humano, que sean personas con las que tú puedas tomar decisiones, personas que agreguen constantemente valor, personas que estén muy enfocadas en la gestión de resultados, personas, digamos, que aporten al desarrollo del proyecto. Eso es lo que te podría decir un poco en términos de, digamos, de lo que me preguntabas sobre el tema del tiempo. Ah, perfecto, Katy. Listo, Katy, para finalizar, pues nos gustaría de pronto que nos compartieras alguna lección valiosa en estos años de experiencia que te han ocurrido con la planeación de proyectos. Mm,
Un poco lo que te mencionaba hace un rato, el tema de poder equilibrar la estructura con la flexibilidad. Es una competencia que, por ejemplo, a mí particularmente me ha costado mucho porque cuando yo inicié o sea, digamos, mi labor y mi trabajo independiente donde básicamente tú tienes que responder por resultados o incluso liderando equipos. Algo que me costaba mucho era esa flexibilidad de la que te hablaba un momento, más por mi personalidad, porque yo suelo ser muy estructurada y muy cuadriculada en muchas cosas, y aprender a ser flexible, una flexibilización, digamos, en un encuadre es una de las cosas que yo pudiera de pronto mencionar. Otro tema muy importante es la comunicación clara, abierta y transparente. Yo creo que no hay forma para mí, dentro de mi experiencia, más incluso satisfactoria, aún a pesar de que tengamos proyectos que no salen bien, que son frustrantes, que son estresantes, de poder tener esa claridad y esa franqueza, poder hablar, de poder decirle a las personas con sinceridad qué está pasando, escucharles, trabajar muy de la mano con la gente, porque sí considero, digamos, que el enfoque colaborativo, el enfoque participativo de las personas es bastante significativo y aporta claramente en la resolución incluso de una situación o en tener mejores ideas de las que posiblemente uno pudiera tener cuando uno escucha, tiene una comunicación abierta y franca con las personas. Y pues ya mi consejo, que puede sonar de pronto muy a cliché, sí es como tratar de rodearse de los mejores equipos de trabajo, que ya te lo había mencionado, como rodearse de los mejores. Y eso claramente te va a facilitar, me ha permitido a mí facilitarme la vida en muchas cosas, no solo porque aprendo de las personas que saben que tienen competencias diferentes a las mías, sino que eso te permite generar confianza, delegar, digamos, soltar un poco aquellas cosas operativas y sí me parece importante poder ir reconociendo cuáles son estas personas que pueden aportarte de forma muy significativa a los proyectos. Esto de pronto es lo que pudiera decirte un poco como desde mi experiencia. Nos quedaron claro cuáles son las herramientas para las metodologías de priorización de proyectos como metodologías ágiles, también importancia del enfoque de recurso humano. Listo, muchísimas gracias. No, a ti muchas gracias, Jessy. Cualquier cosa que necesites me cuentas.